Dios les bendiga, amados hermanos de las iglesias en Venezuela. Seguimos entonces con una lección más del fundamento de la fe cristiana, material distribuido por nuestra editora Árbol de la Vida, disponible para la edificación de nuestras iglesias. Y bueno, vamos en el tomo 3 y agradecemos al Señor, pues la semana pasada estuvimos concluyendo pues con una serie de mensajes que hablaba sobre la iglesia. En los 2 primeros mensajes el Señor nos habló sobre la degradación y la intención de que podamos aprender pues de estos modelos negativos y no caer en la decadencia en la que la iglesia ha caído pues en todo este tiempo. Y bueno, el Señor también nos advirtió pues respecto a los peligros que la iglesia enfrenta constantemente para perder su enfoque y no poner la mirada en el plano celestial. Finalmente en la lección 19, ¿no? El Señor nos mostró el hecho de que Él tiene allí, vamos a decir, la vacuna para ayudarnos a no caer en tal decadencia. Y la vacuna es tomar la cruz para tener una vida familiar normal, social y un servicio a Dios. Y bueno, vamos a comenzar entonces, amados hermanos, con una serie de mensajes respecto al vivir cristiano. Y hoy vamos con la parte 1, lección 20. Oremos entonces para que Dios nos dé orientación, nos dé espíritu de sabiduría y revelación y entendimiento, y podamos dar seguimiento a todos estos temas que el Señor nos está mostrando y prepararnos pues como son líderes que multiplican la palabra. Oremos. Señor, te damos gracias, te alabamos, oh Dios, por este plan tan maravilloso, Señor, en la que nos has incluido. Queremos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, queremos vaciarnos, Señor, de nosotros mismos, de esta capacidad humana, toda esta filosofía y manera de pensar que hoy podemos tener, para dar paso a que tú llenes nuestra mente y la renueves, que esto, Señor, pueda producir en nosotros este discípulo que tú andas buscando. Te alabamos entonces y oramos por las iglesias, para que todos podamos, Señor, recibir esta palabra en nuestro espíritu y multiplicarla. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Bueno, amados hermanos, entonces tenemos aquí esta lección, convertirnos en discípulos de Cristo. La lectura bíblica base para esta lección está en Mateo 24, 45 al 51 y Juan 21, 15 al 17. Bueno, avanzamos entonces en el deseo y la comisión de Dios, y en las 2 lecciones siguientes trataremos aspectos de la vida cristiana, en particular el servicio de Dios, el vivir de los ciudadanos del reino de los cielos y los frutos del Espíritu. Siempre es bueno recordar que la salvación no ocurre por obras humanas, sino únicamente por la fe en el Hijo de Dios. Lo vemos en Gálatas 2:16. A esto lo llamamos la gracia. Somos salvos por gracia, y eso no viene de nosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. No obstante, amados hermanos, nuestras obras serán consideradas por Dios para determinar si en el milenio seremos recompensados o castigados. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, Pablo nos escribe: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en Apocalipsis 22:12 leemos: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según esa sea su obra. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, no seremos juzgados en cuanto a la salvación, sino por el crecimiento de vida y las obras, según Mateo 25, desde el versículo 1 al 30. Estos factores determinan dónde estaremos durante el milenio: en las bodas del Cordero o en las tinieblas de afuera. En resumen,
Las obras no determinan nuestra salvación, sino nuestro galardón. Entonces en esta lección hablaremos de nuestro servicio a Dios. Repita conmigo: el deseo de Dios más profundo de su corazón es que todo hombre sea salvo y llegue al pleno conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Su amor por la humanidad es tal que entregó a su Hijo unigénito para resolver el problema de la injusticia y rescatarla de regreso a Él. Pero para que una persona sea salva, debe creer en el mensaje del Evangelio. Dice la palabra en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sin embargo, es importante ver que el Evangelio solo puede ser recibido si es predicado. Por esta razón, en Romanos 10:14, el apóstol Pablo hace algunas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En Efesios 3:8, el mismo apóstol nos da la respuesta. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por tanto, esta comisión fue dada a los propios hijos de Dios. La salvación de las personas incrédulas pasa necesariamente por nuestras manos. Observe esto. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Jesús también profetizó: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Entonces, amados hermanos, siendo así, la iglesia debe estar sobre un monte alto, como dice Mateo 5:14 y 16, y desempeñar su función evangelizadora de manera impactante en la sociedad. No puede limitarse a 4 paredes y hablarse a sí misma, de sí misma. Ella debe asumir la posición de salir y anunciar las buenas nuevas, sino dando testimonio, hermano, de esta vida maravillosa. Esta visión debe causar un gran impacto en la vida de los hijos de Dios. Muchos se contentan con tener una vida cristiana individualista, centrada en mirar adentro, sin un compromiso más serio y profundo con el propósito de Dios. Disfrutan oír buenas palabras y la compañía de los hermanos, disfrutan todas las conferencias, pero no avanzan más allá. Dios los ama incondicionalmente, pero espera mucho más de ellos. En Mateo 9:37 y 38 leemos que Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vemos aquí que no muchos están dispuestos a trabajar en la obra de Dios, pues solo los hijos maduros se preocupan, amados hermanos, por los intereses del Padre. Es necesario orar para que Él despierte en nosotros un sentimiento de urgencia por la causa del Evangelio, porque este es el deseo de su corazón y la comisión dada a la iglesia. Estos son los obreros de la 11ª hora, amados hermanos, por la cual debemos rogar. Se asoma la aurora, amados hermanos, y la venida del Señor está muy cerca, la venida secreta del Señor. Es necesario despertar y tomar este evangelio del reino y predicarlo. Este es el llamado más crucial de este tiempo, y debemos, amados hermanos, acudir a este llamado. El señorío de Cristo. Existen 2 factores principales que motivan a un cristiano a servir al Señor, y esto es el amor de Dios y el señorío de Cristo. Hablaremos primero sobre el señorío de Cristo. Después de la resurrección de Jesús, Dios lo hizo Señor y Cristo, según Hechos 2:36.
Los versículos de Filipenses 2, 9 al 11 refuerzan este hecho, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como podemos ver, el señorío de Cristo es un hecho. Todas las cosas están bajo sus pies, porque todo le ha sido entregado y otorgado por el Padre. Además, mediante la obra redentora, nos compró de regreso a Él, convirtiéndose en nuestro Señor. Leamos algunos versículos al respecto. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6:20. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. 1 de Pedro 2:9. La percepción de que Jesucristo es el Señor nos constriñe a entregarle lo que tenemos y lo que somos, independientemente de nuestros sentimientos. Si ganamos la visión de que somos siervos y propiedad de Dios, ya no trataremos nuestra comisión de predicar el Evangelio y cuidar a las personas como una especie de servicio voluntario. Al servirle, no le estamos haciendo un favor, porque Él es Señor de nuestra vida. El apóstol Pablo declaró, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 1 Corintios 9, 16 y 17. Aquí vemos claramente que él predicaba el Evangelio no solo porque quería o le gustaba, sino porque tenía un sentido de responsabilidad y pertenencia hacia su Señor. Se consideraba prisionero de Cristo Jesús, según Efesios 3:1, prisionero en el Señor, 4:1, y siervo de Jesucristo, Romanos 1:1. En Lucas 6:46, Jesús hizo una pregunta incómoda. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De hecho, la obediencia es la gran prueba de que Cristo es el Señor de nuestra vida. Repita conmigo esta idea. De hecho, la obediencia es la gran prueba de que Cristo es el Señor de nuestra vida. Muchos de nosotros invocamos el nombre del Señor Jesús una y otra vez y decimos, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Pero tenemos una comisión, tenemos un encargo en la ciudad donde estamos. Nos han llamado para que estemos al frente de alguna obra y nosotros entonces, hermanos, no respondemos, no reaccionamos a ello. Entonces, ¿el Señor Jesucristo nuestro? ¿Estamos obedeciendo al llamado del Señor? Hay que revisar este asunto, amados hermanos. Un clamor así es vacío y sin sentido. Por esta razón en Mateo 7:21 Jesús hizo una declaración contundente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Veamos otro punto, que es siervo bueno y siervo malo. Perciba la expectativa que el Señor tiene de nosotros. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Mateo 24:45. Por lo tanto, Él anhela entregarnos personas para que las cuidemos y alimentemos con las sanas palabras de la verdad. Hoy, amados hermanos, hago un paréntesis acá para decirles que hay tantas posibilidades para poder ser aquellos que no solamente entregamos a las personas, ¿verdad?, el Evangelio, sino que también los alimentamos, amados hermanos. Hoy las redes, grupos de WhatsApp, es una gran oportunidad para transmitir todas estas palabras que hoy estamos hablando, tener un grupo de hermanos
que estamos apacentando y constantemente estamos alimentando. Hermanos, hay tantas posibilidades para cuidar y no debemos desaprovechar. Señor Jesús, cristiano que se consagra al cuidado de las personas, sin duda será galardonado por Cristo, pues se ha mostrado siervo fiel para con Dios y prudente para con las personas. Por otro lado, el siervo malo, descrito en Mateo 24, 48 al 51, se involucró en las cosas del mundo y perdió el sentido de urgencia por el regreso del Señor. Como resultado, comenzó a golpear a sus consiervos. Vemos aquí la figura de un cristiano con un vivir relajado, que no asumió ninguna responsabilidad de alimentar a sus hermanos en Cristo y miembros con él del cuerpo de Cristo. Al contrario, les causó daño. Tal persona será castigada durante el reino milenario. Que el Señor nos libre de una vida sin compromiso y despierte en nosotros un espíritu de servidumbre. Qué importante, amados hermanos, ¿verdad?, que esta visión e identidad con el llamado, con la comisión, con los dones espirituales y el cuerpo de Cristo nos impide llegar a ser un siervo malo. El Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Veamos otro punto, y es el amor que nos constriñe. El segundo factor que motiva a un cristiano a convertirse en siervo de Dios es el amor. Él nos amó hasta el punto de entregar a su único Hijo por nosotros. Juan 3:16. Y este amor es el motivo de nuestro amor por Él. Lo amamos porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. El amor de Dios va más allá, porque además de constreñirnos a amarlo, también nos lleva a amar a los hermanos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 1 Juan 3:16. El apóstol siempre pensó que amaba a Jesús. Incluso llegó a afirmar que aunque los demás lo negaran, él nunca haría algo así. Sin embargo, sabemos que la noche que el Señor Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní, Pedro durmió en lugar de velar e interceder. Cuando Jesús fue capturado por los guardias, Pedro huyó. Mientras Jesús era juzgado injustamente por los sacerdotes, Pedro lo negó 3 veces. A diferencia de Juan, Pedro no estuvo junto a la cruz mientras Jesús derramaba su vida, e incluso después de ver y oír a Cristo ya resucitado, volvió a pescar y llevó a otros discípulos con él. Luego de estos hechos, Jesús fue al lugar donde los discípulos estaban pescando y le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. En Juan 21:15 al 17. En las 2 primeras preguntas Jesús usó el verbo agapao, relacionado con la palabra griega ágape, que significa el grado más alto del amor, el amor divino. A estas 2 preguntas, Pedro respondió que amaba al Señor, pero no usó el verbo agapao, sino el verbo fileo, que proviene de la palabra filos, la cual significa amor fraternal, por lo tanto, no divino. No obstante, en la tercera pregunta Jesús cambió su enfoque y usó el verbo fileo. Es decir, la pregunta a Pedro fue que si lo amaba con el amor fraternal. Pedro, muy triste, respondió que realmente amaba al Señor con ese amor limitado. Esa conversación cambió la vida de Pedro para siempre. Finalmente reconoció que se amaba a sí mismo más que al Señor. Pero es muy dulce notar que Jesús no lo condenó, más bien lo animó. Fue como si le dijera: Pedro, sé que tu amor por mí es pequeño y limitado, pero aún cuento contigo para apacentar a mis corderos y pastorear a mis ovejas. Pedro quedó tan impresionado que escribió en su primera carta: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esta porción de la palabra muestra claramente cómo el amor de Cristo fue infundido en Pedro y fue transmitido también a aquellos que Pedro pastoreaba. Aunque nuestro amor por el Señor sea imperfecto, pequeño, limitado, Él no nos condena, más bien nos ama y nos necesita. No somos los mejores, los más capaces. Nuestro amor es inconstante, pero el hecho es que fuimos escogidos por Dios. Que el Señor quite de nosotros todo sentimiento de inutilidad y nos inspire a servirlo con entusiasmo y excelencia. Es importante ver que si amamos a Jesús, necesariamente cuidamos de las personas. Esta es la consecuencia práctica de un amor verdadero. Por eso, Juan nos escribe, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4, 20, 21. Al observar la historia de la Iglesia a través de los siglos, vemos que muchos hijos e hijas de Dios han rechazado un futuro secular, prometedor, y se han entregado sin reserva al Señor y al cuidado de los santos. La razón principal de esta decisión, amado hermano, es que han sido constreñidos, conquistados por este amor, por este amable Señor y ese amor ilimitado. Que el Señor despierte en cada uno de nosotros un sentimiento fuerte para servirle. Después de todo, Jesús es nuestro amado y nuestro Señor. Así que, santos, les recomendamos otra lectura bíblica en Lucas 10, 1 al 12. Y aquí también tenemos otras porciones que pueden ser de mucha ayuda, como Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Y Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor quiere que nosotros, en medio de tanta negación al señorío de Cristo, seamos sus discípulos. Por eso consideremos estas preguntas. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? La segunda pregunta es, ¿a quién Dios le comisionó la ejecución de su plan? ¿Cuáles son los dos factores principales que nos motivan a trabajar por la causa del Señor? ¿Cuáles son las consecuencias en la vida de alguien que reconoce el señorío de Cristo? ¿Qué lecciones podemos extraer de la parábola del siervo bueno y del siervo malo, descrita en Mateo 24, 45 al 51? ¿Qué lecciones podemos extraer del diálogo entre Jesús y Pedro, descrito en Juan 21, 15 al 17? Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a ser prácticos en lo que Él nos habla de su palabra. Jesús es nuestro Señor.